Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. La lectura que leíamos al principio tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Alguien se recuerda del tema que dijimos que íbamos a tratar el día de hoy? Bueno, el hermano dice vivir en el espíritu y en la carne, o sea que él quiere vivir en ambas cosas. Viviendo en la carne, porque la semana pasada vimos viviendo en el espíritu. Vamos a hacer un contraste el día de hoy. Y la lectura que tuvimos hablaba acerca de lo que son las actitudes de la carne, porque lo que hizo Esaú fue bien carnal. Él pensó primero en satisfacerse a sí mismo y dejó las cosas de Dios por un lado. No sacrificó y no caminó conforme a lo que Dios quería que él caminara. Y muchos de nosotros hacemos muchas cosas siendo cristianos, carnalotamente, que nos pueden afectar y nos pueden llevar, hermanos, a grandes problemas en nuestra vida. Porque quiero decirle una cosa: si nosotros no vivimos una vida espiritual con el Señor primeramente, vamos a afectar todo lo que son nuestras relaciones normales acá en la tierra. Porque teniendo una buena relación, vamos a tener una buena relación con todo lo demás que está acá en la tierra. Hablo de matrimonios, hablo de familias, hablo de cómo nos comportamos en el trabajo, de cómo nos comportamos con la familia aparte de la nuestra. Hablo de las cosas que Dios permite que de repente nosotros saquemos cuando nos enfrentamos a un problema o una situación difícil. Si nosotros no tenemos una vida espiritual para con Dios, todo lo que nosotros vamos a hacer en esta tierra va a ser carnal. O sea, mi relación con Dios, si es mala, va a afectar todas las áreas de mi vida. Pero si la relación con Dios, que es a lo que llamamos nosotros espiritual, es buena, entonces yo voy a traer esa relación para con todo lo que me rodea en esta tierra. Óigalo bien, ¿por qué es importante entonces que nosotros vivamos en el espíritu para que así podamos traer esa vida en todo lo que nosotros nos movemos? Y esto es algo muy importante. Vamos a leer entonces el capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 5, 8:5. Gloria al nombre de Dios. Del 5 al 8 vamos a leerlo. Dice la Biblia, hermanos: porque los que son de la carne, léalo conmigo. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, y cuando hablamos de los que son del Espíritu es en las cosas de Dios. No lo confunda, por favor, ¿ok? No saque a Dios de vivir en el Espíritu, porque todo lo que usted va a ser pensando en el Señor todo el tiempo. Sus pensamientos, sus acciones, su carácter, su actitud, todo lo va a hacer pensando en Dios primeramente. Entonces ahí dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, todo lo traen a Dios. Sigue diciendo el versículo 6: porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? Es muerte. Amén. Ahora, no confundamos, porque nosotros los seres humanos tendemos a confundir la palabra muerte en la Biblia. La palabra muerte allí significa, ¿qué, hermano? No tener vida con Dios, no tener vida espiritual. A eso se refiere. En pocas palabras, usted es un mundanote, un pagano. Ya. A ese tipo de muerte se refiere. O sea, usted no tiene que ver nada con Dios realmente. A ese tipo de muerte está hablando, separado de Dios. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es... Fíjese que el tener vida espiritual se trae también a la vida natural. Amén.
Porque no pueden decir, tengo paz espiritual y no tengo paz acá en la tierra. ¿Sí me entiende? No, la paz, aleluya, y la vida vienen, aleluya, y nosotros la transferimos a nuestro diario vivir. Dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, dice, no pueden, dice. En el 8, sí, el 8, dice, y los que viven según la carne, ¿qué dice? Es mentira, es mentira. O sea, en pocas palabras, el Señor dice, ¿cómo estás viviendo? No te engañes, porque si estás viviendo en la carne, estás viviendo no agradándome. Brínquese al 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Imagínense que usted dice que tiene vida espiritual, ¿verdad que sí? Usted tiene a Cristo, va. Pero dice, porque si vivís conforme a la carne, dice, o sea, si usted sigue viviendo, a pesar de que viene a la iglesia, pero sigue reaccionando conforme a la carne y sigue viviendo conforme a la carne, ¿qué cree? Dice, te vas a morir, dice. Pero te vas a morir ¿cómo? Espiritualmente, exactamente. Aparte de que se va a morir también de la otra manera, pero eso con el tiempo, ¿verdad? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Puede sentarse. Aleluya. Hay dos formas de vivir en esta tierra. ¿Ok? O vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. Ambas vidas producen diferentes resultados. ¿Ok? Si vive en el Espíritu va a tener unos resultados y si vive en la carne va a tener otros resultados. Una produce vida, que es la vida espiritual, y otra produce muerte, que es la vida carnal. La vida espiritual tiene que ver con nuestra relación con nuestro Dios. Aleluya. Y es la que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo cuando nosotros lo recibimos. Aleluya. Él nos hace nuevas criaturas, seres espirituales. Nos da de su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir esa vida que Él quiere que vivamos, agradándole. Mientras que la vida en la carne es aquella que se vive apartada de Dios, siguiendo nuestras pasiones conforme, siguiendo nuestras pasiones conforme a la corriente de este mundo. Porque si usted es espiritual, ¿qué es lo que realmente anhela usted en esta tierra? Si usted es espiritual, estar o irse a la presencia de Dios. Por lo tanto, no tenemos business acá. Amén. Bueno, negocios, pues, para que me entienda. No tenemos negocios acá, sino que nuestros negocios están allá arriba. Amén, iglesia. A muchos no les gusta esto, pero esa es la verdad. Entonces, vamos a entender lo que quiere decir la Biblia cuando habla de vivir en la carne. Porque podría ser que usted y yo malinterpretamos el vivir en la carne con algunas cosas que son naturales o normales. Porque, por ejemplo, cuando a usted le da hambre, ¿a cuántos aquí les da hambre? A muchos, ¿verdad? Y a muchos les da hasta de más, ¿verdad que sí? Va. ¿Esa hambre de dónde viene? ¿Del espíritu o de la carne? Ok, pero dice que cuidadito con las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, de repente aquí voy a agarrar, van a empezar muchos hermanos que me malentienden el mensaje y dicen, puro ayuno entonces. ¿Ah? Pero esas son cosas a las que no se está refiriendo Pablo cuando habla de las obras de la carne. Ok, yo quiero que, voy a mostrarle algunas cosas acerca de lo que significa la palabra carne en la Biblia, para que así nosotros no la confundamos cuando vayamos a las Escrituras. Amén. Entonces vamos a entender lo que significa la palabra carne en la Biblia, qué es vivir en la carne según la Biblia, cuáles son las consecuencias de vivir en la carne y cómo vencer la vida carnal en nosotros.
Todos, hermano, usted puede decir, el pastor es espiritual y él no pelea con la carne. No, 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 no. Todos los días decidimos desde que nos levantamos, aleluya, vivir o en el espíritu o vivir en la carne. El que se levanta con el pie izquierdo quiere vivir en la carne. Y el que se levanta con el pie derecho quiere vivir en el espíritu. Así dicen cuando, ¿verdad? De repente, pero esto es un decir, ¿verdad? No es así, ¿verdad? De que es que hoy me levanté con el pie derecho y por eso es de que tengo un día y reacciono de esta manera. Este es un dicho de ellos, ¿verdad? Pero muchos de verdad de que cuando se levantan, yo no sé, se levantan como con un temperamento de, híjole, cuidadito, me tocas o me hablas porque hoy no quiero saber nada de nadie. Eso es vivir en la carnota, hermano. Y déjeme decirle que no le va a traer buenos resultados. Amén. Entonces vamos a ver, vamos a contestar esas preguntas en esta noche. Quiero que leamos también la cita de Gálatas capítulo 5 para que profundicemos un poquito de lo que es vivir en la carne. Aleluya. La vez pasada yo le decía, o le hacía la pregunta, no sé si él se lo decía o le hacía la pregunta, ¿me puedo enojar como cristiano? ¿Me puedo enojar como cristiano? Pero eso es una obra de la carne. ¿Ah? ¿O no? Enojarse es obra de la carne y no es obra de la carne. ¿Ah? Dice el hermano que no, dice. ¿Sí o no? Jesucristo se enojó. ¿Pero por qué se enojó? ¿Ah? ¿Se enojó por capricho? ¿Se enojó porque no le salieron las cosas a como él quería? No, él se enojó con justicia. Él se enojó por la verdad. Pero al enojarse, no pecó. O sea que el enojo puede ser espiritual. Si no, se peca. Y si uno tiene enojo por las razones correctas. Amén. No lo convenció usted, ¿verdad? ¿Ah? Dice, airaos, pero no pequéis, dice. ¿Ah? O sea, sí te puedes enojar, pero cuidado con pecar. O sea, cuando se enoja, entonces no está pecando, porque depende de la razón por la cual se esté enojando usted, ¿verdad? Pero vamos a dejar eso despuesito. Sí, entonces, entremos al capítulo 5, versículo 16. Digo pues, dice, el mismo que escribió Romanos es el mismo que escribió Gálatas. En el libro de Romanos nos habla de no vivir conforme a la carne, pero Pablo no nos explica ni nos da, por decir así, ningún ejemplo de lo que es vivir en la carne en el libro de Romanos. Simplemente nos dice, no vivan según la carne. Pero fíjese cómo es Dios, ¿verdad? Dice, vamos a dejarle bien claro a la iglesia lo que es vivir en la carne. Y no por gusto se escribió el libro de Gálatas, ¿ok? En el libro de Gálatas nos relata exactamente lo que es el fruto de la carne. El fruto de la carne que es malo, que Dios no quiere que nosotros, aleluya, hagamos o que sigamos. Porque eso, si usted lo leyó bien claro, dice la Biblia, vamos a morir espiritualmente. Poquito a poquito vamos a ir muriendo. Quizá usted no se va a dar cuenta, pero cuando usted se fije, ya usted está en el mundo. Y muchos van por ese camino. ¿Por qué? Porque tomamos las cosas de Dios a juego. Y las cosas de Dios no se pueden tomar a juego, hermano. Está nuestra salvación, está nuestro destino de por medio y no podemos jugar con esas cosas. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Se da cuenta que está hablando del mismo tema. Andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis, o sea, van a venir a nuestras vidas, van a venir a nuestra mente, van a venir a nuestra alma. Se le van a presentar, aún siendo cristiano. Óigalo bien. Pero dice allí, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es algo muy importante porque de repente se le van a venir de una u de otra manera. Y pídale usted y yo al Señor discernimiento para poder detectarlo y echarlo fuera de nuestras vidas. Seguimos. Porque el deseo de la carne
Es que dice, es contra el espíritu, es agua y aceite. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos que dice, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Sigamos. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, dice. O sea, porque recuérdese que en el espíritu hay una ley, aparte de la ley que fue establecida en la tierra. Y esa ley, cuando funciona en nosotros, hermano, produce frutos, aleluya, que no se tienen que preocupar por lo que ha dicho la ley. ¿Por qué? Porque automáticamente usted, viviendo en el espíritu, está agradando a Dios. No va a hacer nada que ofenda a Dios o que le haga daño a su hermano. Porque recuérdese que su relación con Dios depende de su relación también con su hermano, con su prójimo. Sigamos. Pero si ¿eso ya lo habíamos leído? ¿Sí o no? Pero si sois guiados por el, así es cierto, por el espíritu, no estáis bajo la ley. A ver, 19. Y manifiestas, ahí está. Ahí podemos nosotros hacer la diferencia entre lo que es un deseo, una necesidad en la carne normal que Dios ha puesto y una que no es normal. ¿Ok? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Diga conmigo, enemistades. Diga conmigo, enemistades. Ajá, esa es una obra de la carne. ¿Sí se da cuenta? Y a veces nosotros no lo tomamos como una obra de la carne. ¿Cierto o no es cierto? A ver si me buscan una versión Dios habla hoy, porque la versión Dios habla hoy lo hace más entendible. Fíjese pues, idolatría, adorar ídolos, ¿verdad? Hechicerías, o sea, brujerías, dicho de otra manera, enemistades, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Dígalo, pleitos, diga. Una vez más, diga pleitos. O sea que si usted es pleitista, ¿qué cree? Usted está en la carne y no puede jugar con esto. Es carnal. Aunque ore y ayune, si usted es pleitista, aquello solamente es un rito religioso. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, diga conmigo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea, mire lo que dice el apóstol Pablo. En pocas palabras, cuando dice y cosas semejantes a estas, él está diciendo, esta no es toda la lista, señores. La lista es más grande, pero lo que está diciendo, ustedes me copian el mensaje. Ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo cuando estoy hablando de las obras de la carne. Cuando dice, y cosas semejantes a estas. Porque ahí no menciona el chisme, la murmuración. Amén. ¿Verdad que no lo dice? Y hay un sinfín que en otras citas bíblicas las describe. Acerca de las cuales, oiga lo que dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, a ver, lea esa parte conmigo porque no quiero solamente leerlo yo. ¿Qué dice? Que los que practican, una vez más, no, así no se vale, así no vamos a avanzar nosotros en el mensaje. Que lo dije yo o lo dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Manifestaciones carnales. Ahora usted dirá, híjole, entonces todos estamos separados de él. Lo que pasa es de que el Señor te permite en muchas ocasiones ver las cosas que tú y yo tenemos carnales en nosotros. No las muestra, no la enseña y nos pone un sinfín de ejemplos en la vida para que nosotros seamos sinceros y digamos, tengo que trabajar yo en esto, porque ¿qué pasa si yo no trabajo en esto? Me voy a morir espiritualmente hablando. Y eso es lo que está tratando de evitar Dios, porque si sigues en ese tipo de vida, hermano, carnal, tú y yo, aleluya, no solamente no vamos a tener ni vida ni paz,
si no, tampoco vamos a entrar al cielo. Por eso le digo que las cosas de Dios, hermano, no son un juego, son serias. Y cuando Dios nos dice que nos cuidemos de las obras de la carne, ¿sabe por qué no las dice? Porque nos quiere mandar al infierno, porque nos quiere mejorar, porque los dolores de cabeza, los problemas y las situaciones a las que nosotros nos metemos, ¿sabe por qué son? Por vivir en la carne, exactamente. Entonces, si Dios quiere que nosotros no vivamos en la carne, debemos nosotros entonces, recuerde esto, tener un reto en nuestra vida. Unos batallan con una cosa y otros batallamos con otra cosa. Tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que avanzar. No nos podemos quedar estancados. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios y contamos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren mejorar? Que Dios lo perfeccione. Porque si usted no se deja, se va a morir espiritualmente. Y morir espiritualmente es lo peor que le puede pasar a usted y a mí en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a entrar entonces, después de haber leído lo que son las manifestaciones de la carne. En la Biblia, para cuando usted lea, esto lo vamos a ver así rapidito, aunque con varias citas bíblicas. En la Biblia hay diferentes significados para la palabra carne. Amén. No todo el tiempo que usted vea la palabra carne significa que es algo malo, ¿verdad? Amén. Porque no es así y se lo quiero comprobar rápidamente. La palabra carne, por ejemplo, en algunas escrituras significa simplemente la vida humana en esta tierra. O sea, la vida que nosotros tenemos acá. Y en el libro de Isaías 45, prepárate ahí. Isaías 45 dice la escritura: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne. ¿Sí se da? Cuando dice toda carne, ¿a qué se está refiriendo? A los seres humanos, exactamente. Ahí no está hablando del mismo tema Isaías, ¿verdad? Que estaba hablando Pablo. Y se derramará, dice, la gloria de Jehová sobre toda carne, y toda carne juntamente la verdad la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En el libro de Jeremías 32:27 también dice de la misma manera: he aquí que yo soy Jehová, Dios, ¿de qué dice? ¿A qué se está refiriendo ahí? Al ser humano, ¿verdad que sí? Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Bendito sea su nombre. También el libro de Joel, cuando habla acerca de la manifestación del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo se derramaría sobre, ¿qué dice? Está hablando de los seres humanos. Y Juan capítulo 3 versículo 6, ¿qué dice? Juan 3:6. Fíjese que vamos rapidito acá. Lo que es nacido de la carne, ¿a qué se está refiriendo allí? A los seres humanos, ¿verdad que sí? A una relación entre hombre y mujer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿cuántos han nacido aquí del Espíritu? ¿Cuántos tienen a Cristo acá? Si usted ha recibido a Cristo, tiene el Espíritu de Dios. La palabra carne también en algunas escrituras es usada para referirse a la carne de los animales. Amén. Ahí tenemos que hacer esa diferencia, para que no todo el tiempo que vea la palabra carnes piense que está hablando acerca del mismo tema. Eso lo vemos en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 3. Y también, dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. ¿A qué se está refiriendo ahí cuando está hablando de carne? A comida, ¿verdad que sí? Amén. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 38, dice: pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Sí se da cuenta? Sigue: no toda carne es la misma carne, dice. ¿Sí se da cuenta? Sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, dice. Aleluya. Otra la de los peces. Y otra, la de las aves, dice. ¿Sí se da cuenta? Ahí está hablando de carne, pero se está refiriendo a, ¿verdad?, a los diferentes tipos de creación que el Señor ha dado. En el 40, y hay cuerpos, ¿qué dice? Aleluya. Y cuerpos, ¿qué dice?
Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenos. ¿Cuál quiere usted? La gloria celestial, ¿verdad? Amén. Fíjese cómo es que el Señor es el que lo da. Eso es en referencia a lo que es la carne. Ahora, otro significado. Esto lo vamos a ver rápido. La palabra carne en algunas escrituras es usada también, oiga bien esto, para referirse a observaciones legalistas del judaísmo. Oiga bien, oiga bien. O sea, debemos de conocer para qué se escribió. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, dice. Ahora alguien ahí podría interpretarlo, ya ve, los deseos de la carne. Ahí no está hablando de los deseos de la carne, ahí está hablando de la ley. Porque ellos habían recibido a Cristo y ahora eran nuevas criaturas, pero querían regresar a guardar la ley de Moisés y todos los ritos de Moisés. Entonces el apóstol Pablo le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ahí entonces no se está refiriendo a las pasiones o deseos de la carne. En el capítulo 4, versículo 9, también creo que lo dice. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahí Pablo lo dice de otra manera, pero se está refiriendo a la ley de Moisés. O sirven al Señor por esto o lo sirven por medio de Cristo. O sea, la palabra carne. También la palabra carne en algunas escrituras se usa para referirse a los logros y éxitos que alguien ha adquirido en la vida. Vayamos al capítulo 3 de Filipenses, por favor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Oye, mire, si usted, ¿por qué le estoy mostrando esto? Porque si usted no conoce esto y luego dice el apóstol Pablo, no vivas conforme a la carne, y luego lee esto y dice, pero espérate, Pablo, estás como loco tú, ya me confundiste, o sí o no. Pero fíjese lo que está diciendo. Un texto sin su contexto es un pretexto. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne? ¿A qué se está refiriendo? ¿Ah? ¿Cómo le dirían a una persona con su... el famoso resumen que le llaman, ¿verdad? Bueno, ya se lo dije, entonces sí, logros y éxitos, ¿verdad que sí? Y todo su... ¿Cómo sería la palabra? Es que hay una palabra. ¿Perdón? Resumen. Híjole, aquí tenemos, mejor dejémoslo así. Todo lo que usted ha logrado mejor, ¿verdad que sí? Amén, fíjese pues. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Pareciera que se está contradiciendo, ¿verdad? No, él está hablando acerca de todo su historial, de todos sus éxitos. Sigamos, sigue diciendo. Circuncidado al 8º día. ¿Qué le parece? Judío de judíos, papá. De linaje de Israel. A eso se está refiriendo cuando dice que tiene de qué confiar en la carne. ¿Por qué? Porque viene del pueblo de Dios. Viene del pueblo que tiene las leyes de Dios. Porque hay algunos que se presumían de tener títulos y de tener estudios y todo. Dice, pues si yo me voy a la carne, yo tengo de qué confiar en la carne. Dice, pero él dice esto, fíjese pues. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, que dice? Fariseo. O sea que ese hombre guardaba la ley de una manera tremenda. Sigamos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice. O sea, tenía, ¿por qué confiar en la carne? Claro que sí, pero en base a eso. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice él. Ahí usa la palabra carne también, pero para referirse a los logros y a los éxitos. Y la palabra carne en algunas escrituras es usada también para referirse al cuerpo
totalmente con alma, corazón, razón y todas sus facultades incluidas. O sea, cuando habla del cuerpo como alma, corazón, razón y todas sus facultades incluidas, es a lo que se está refiriendo exactamente el apóstol Pablo, con afectos y deseos. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¿Por qué le explico todo esto? Para que se dé cuenta exactamente el lenguaje del que habla la Biblia. Dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo. Ahora fíjese cuando se refiere en este momento a la palabra carne. ¿Sí se da cuenta? Ahí está incluyendo el corazón, ahí está incluyendo el alma, ahí está incluyendo los afectos, ahí está incluyendo los deseos y todas las facultades. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, fíjese pues, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo, dice. Ahí se está refiriendo el apóstol Juan a lo mismo que se está refiriendo el apóstol Pablo en cuanto a los deseos de la carne. Primera de Corintios 3:3. Ahora fíjese lo que dice Primera de Corintios 3:3. Y usted me dice si se está refiriendo exactamente al alma, al corazón y a las facultades del hombre. Dice: porque aún sois carnales, le dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando habla ahí de carnales, de carne, ¿a qué se está refiriendo? A vivir en la carne. Y ahí menciona 2, 3 cosas que son las que nosotros sacamos en nuestros malos deseos, afectos y facultades. Alabado el nombre del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Porque habrá hombres, que dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Siga. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿A qué se está refiriendo ahí? A los deseos de la carne, exactamente. Sigamos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, en pocas palabras, a mí no me importa si a Dios no le parece esto, pero yo soy así y a mí me gusta hacerlo así. Ese es un deleite, porque tu carne se está deleitando en cualquier cosa que tú le estés poniendo. Y dices, pero la Biblia, alguien te dice, pero la Biblia no me importa. Ese es un deleite. Sigamos. Que tendrán apariencia de piedad. Cuando dice que tendrán apariencia de piedad, es que parecen cristianos, que parecen que aman al Señor, pero no lo son. Que tendrán apariencia de piedad, pero ¿qué dice? Negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Sigamos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 3, Efesios 2:3, solo le estoy mostrando los diferentes significados de la palabra carne y ya llegamos a lo que el apóstol Pablo está hablando. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué dice? O sea, antes de tener a Jesús, si usted lee todo ese capítulo, antes de tener a Jesús dice, nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne. Ahí se mete la envidia, la murmuración, el chisme, la pelea, la envidia, los celos. Ahí está todo eso. Haciendo la voluntad de, ¿qué dice? De la carne. ¿Y de los qué dice?
Ya ve que está incluido en la carne pensamiento, corazón, alma y todo. Y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Amén, iglesia. Ok, espero que me esté entendiendo entonces a qué se está refiriendo. En la lista, ¿le han mencionado alguno de usted, a usted ya o no? ¿Nos han mencionado algunos? ¿Verdad que sí? Parece que nuestra lista se está llenando. Aleluya. Hay que tener mucho cuidado entonces cómo interpretamos la Biblia. Punto número 2. ¿Qué es entonces vivir en la carne según las Escrituras? ¿Qué es vivir en la carne entonces según las Escrituras? Ya vimos en el capítulo, en Primera de Corintios 3, 1 al 3. Sigue poniéndolas, hermanos. Unas 3, 4 citas más vamos a tener y luego vamos a seguir disertando en el tema. Ponle ahí 3, 1 al 3 de Colosenses, por favor. De Primera de Corintios, perdón. Gloria a Dios. ¿Qué es vivir en la carne según las Escrituras mientras se lo ponen? Es vivir gobernado por los instintos naturales. Es vivir gobernado por los instintos naturales. Fíjese, aquí en esta escritura hablamos exactamente de gente que había recibido a Cristo y que tenía dones, óigalo bien, tenía dones quizás hasta espirituales. De manera que yo, hermanos, fíjese, les dice hermanos, no pude hablaros como a espirituales. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Muchas veces a ti no te gusta que te digan la verdad. No te gusta que te regañen. No te gusta que te disciplinen. No te gusta que te corrijan. No te gusta que te den un consejo. Si eres ese tipo de persona, a ese se está refiriendo exactamente la Escritura. No les puedo hablar porque rápido se ofenden, porque rápido lo toman personal, porque nunca lo ven como el Señor, porque nunca lo ven para bien suyo, sino que como todavía los deseos y sus pasiones están, eres muy orgulloso, eres muy peleonero, y cada vez de que Dios quiere arreglar cuentas contigo, tú no te dejas. Eso es ser carnal. Óigalo bien, estoy tratando de ser bien específico para que usted y yo podamos identificarnos, aleluya, en nuestra vida de aquellas cosas que necesitamos arreglar en nosotros. Dice, de manera que yo, dice el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Te voy a decir algo, mira, y tú como, ¿qué me va a decir, pastor? Así, carnalote. Sigamos. De manera, ese lo leímos. Brincate al 2. Os di a beber leche. O sea, no les puedo dar una palabra fuerte, no les puedo dar una palabra que de repente va a ser demasiado personal en cuanto a lo que Dios quiere cambiar en tu vida, porque ¿qué crees? Vas a reaccionar de manera mala. Ya no le vas a hablar a los pastores. Ya, ni un café le vas a traer, ni una dona. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Si se da cuenta, el carnal no es capaz de ver las cosas como una bendición, sino como una ofensa, como un ataque. Y eso es triste, porque si tú te cierras para con Dios, ¿qué puede hacer Dios contigo? Entonces tú te vas muriendo poco a poco espiritualmente. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Y qué dice? Ni sois capaces todavía. O sea, el apóstol Pablo está frustrado porque dice, ya llevan meses, años y todavía no se puede tratar con ustedes. Porque hay temas que pareciera ser que no se pueden tratar con nosotros. Sí, háblame de esto te acepto, pero de esto no te metas. Carnalote. O sea que tú no quieres que Dios obre de esa manera en tu vida. Parece ser que en esa área tú sabes más que el Señor. Parece ser que tú no vas a aprovechar la oportunidad que te da el Señor para recibir aquel consejo o aquella palabra que el Señor tiene para tu vida. Dios lo único que quiere hacer es mejorarte. Gracias, hermano, por haber dicho amén único. Todos los demás dijeron. Sigamos con el 3, que fue el que leímos. Porque aún, ¿qué dice? ¿Cuál era el problema entonces?
que no escuchaban, que no se les podía hablar como debía de hablarse. ¿Por qué? ¡Ja! Porque con la gran bocota que salía a la puerta, cara de limón, ¿ah? Enojados, ¿ah? Encaprichados. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, peleas y disensiones, divisiones, ¿no sois carnales y andáis? Ahí dice, cuando dice como hombres, ¿a qué se está refiriendo? Pues si somos hombres, le podría decir yo, ¿a qué te está refiriendo, apóstol Pablo? ¿A qué se está refiriendo? Como hombres es como gente que no tiene el Espíritu de Dios, como gente que no ha sido salva, como gente que no ama a Dios, como gente que no ha nacido de nuevo, dice. Eso es lo que está exactamente diciendo. Gloria a Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. No sea carnal, alabe a Dios. ¿Ah? Su carne no quiere alabar a Dios. Es que ya me enojé, ya me enojaste, pastor, va a decir usted. Pura carne. Si pues habéis resucitado, sí. Si realmente tenéis a Cristo ya resucitado en ti, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora bríncate al 5. Haced morir, pues, ¿qué dice? O sea, lo carnal, lo terrenal, lo carnal, en vosotros, ¿qué dice? Fornicación, impurezas, o sea, malos pensamientos, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Cuántos aquí han tenido malos deseos? ¿Ah? ¿Que quiere que le pase algo a alguien? No me diga que no. Sobre todo si se enojó, ¿ah? Si algo no le pareció. Si cree que y empezamos. Malos deseos y avaricia, que es, mire cómo lo compara, idolatría. Siga. Cosas por las cuales, ¿qué dice? Léalo, a ver, iglesia, todos por favor, ¿qué dice? Cosas por las cuales, ¿qué dice? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Sobre los carnalotes. O sea, y nosotros, ¿cómo la pagamos? Ponga atención a esto. La pagamos en nuestro diario vivir. La pagamos en nuestro matrimonio. La pagamos en nuestra familia. La pagamos con nuestros hijos. La pagamos con nuestras amistades. Sobre los cuales viene la ira de Dios. Sobre los hijos de desobediencia. Sigamos. En los cuales vosotros también anduvisteis. O sea, la idea del Señor es, eso era antes. En otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dice el siguiente versículo. Pero ahora, ¿qué dice? Léalo conmigo. Dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí nos narra, nos da otra lista. Ira, enojo. ¿Cuántos se enojaron esta semana? ¿Se enojaron con enojo santo o con enojo demoníaco? ¿Ah? ¿Sí me comprende cuando digo enojo santo o enojo demoníaco o diabólico? ¿Por qué? Porque el enojo diabólico siempre va a hacer daño. En cambio, el enojo espiritual no va a hacer daño. Va a traer una reflexión a la persona con la cual nosotros nos enojamos. ¿Me estoy dando a entender? Parece que este mensaje es para todos nosotros. Y necesitamos no solamente oírlo y decir, ¿qué enseñanza la que te echaste, pastor? No, yo no quiero eso de la iglesia. Yo quiero que usted y yo nos estemos examinando para que nosotros podamos avanzar, hermano, porque Dios nos está tratando de perfeccionar. Ira, enojo. ¿Cuántos aquí son maliciosos? Wow. Blasfemia. Palabras que dice.
de vuestra boca. Ajá. ¿Cuándo es que usted dice, mientras estoy contento, pura palabra linda, hermosa, maravillosa? Ay, tú eres, hasta alas te van a salir. Pero enojado, ¿qué, hermano? ¿Qué has dicho? Híjole, le ha recordado todo a esa persona con la que te enojaste. Esas son palabras también deshonestas. Aparte de las palabras malcriadas, ¿verdad? Estas son palabras deshonestas, porque lo hacemos con ira, con enojo, queriendo realmente herir a una persona. ¿Quién te mandó a hacerlo? Imagínate que Dios te lo haga eso a ti y a mí. Que nos venga, que nos grite. Híjole, Él tendría un listado para decirnos, mire, usted y yo no nos levantaríamos de allí. Y hay palabras, hermano, que nosotros decimos que wow. Alguien ha dicho, es mejor una trompada que una palabra así, dice. Así lo dice mucha gente. ¿Por qué? Porque hiere el alma. ¿Ah? Ten cuidado, hermano. Yo la vez pasada le dije, si hay personas que pueden herir aún más, es una persona de la que nosotros esperamos amor y comprensión. Y cuando recibimos todo lo contrario, wow, duele. Y si la persona no está parada, firme, esa palabra, hermano, puede calar en lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado. Madre, yo sé que sus hijos la sacan de onda, porque somos tremendos nosotros. A veces hacemos unas cosas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, madre? Padre, cuando hables, no ofendas. Tú puedes regañar y tú te puedes enojar, pero no le digas hijo del diablo, bueno para nada, basura, malnacido. Híjole, es que te vas a ir al infierno, hijo del demonio. Hermano, es que el problema es que cuando se enoja, y si su hijo usted no lo ha criado y no le ha enseñado a saber quién es, hermano, una palabra de esas Mire, hay muchos que se volvieron, óigalo bien, y esto no es broma, se volvieron asesinos, se volvieron personas con problemas mentales, ¿sabe por qué? Porque fueron tratados, y lo dijeron, no, es que usted viera cómo a mí me trataban, dice. Por supuesto que hay unos que exageran, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque esas son manifestaciones carnales. ¿Ok? Toda manifestación carnal siempre viene para destruir, para causar muerte. Una manifestación espiritual siempre va a traer vida. Amén, iglesia. Siempre va a traer esperanza. Alabado el nombre del Señor. Parece que el Señor nos está hablando a nosotros. Parece que nos ama. No mintáis los unos a los otros. ¿Cuántos todavía aquí se echan unas que otras? Este dice blanca, dice. Otras de este color que no están blanco. No mintáis. No, hermano, que es una mentirita de esas de... No mintáis. No aparente ser bueno, o que sí lo hizo, o que no. No, quíteselo, pídale a Dios, doble rodillas. El mentiroso no va al cielo. Y esa es una obra de la carne. Tú estás tratando de verte bien y ofendiendo a Dios. No puede ser así. No puede ser así. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, Dios espera que tú saques, aleluya, todo ese mugrero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es vivir entonces gobernado por los instintos naturales. Eso es lo que describe Gálatas. Ira, amargura, envidia, celos, contiendas, peleas, impaciencia. ¿Cuántos somos impacientes acá? ¿Sabe que esa es una manifestación de la carne? Por eso muchos no se van a ir en el rapto, en el arrebato del Señor, porque se han impacientado. Cuando viene el Señor, mejor me voy al mundo, dice. Por eso matrimonios están rotos. Usted le pidió algo al Señor, no me lo ha dado, mejor ya no le pido. Manifestaciones carnales. La paciencia es un fruto del Espíritu. Y la impaciencia entonces es
Una obra de la carne, por supuesto. Amén. Bendito el nombre de Dios. ¿Qué es vivir en la carne según las Escrituras? Vivir según la carne es centrarse en lo terrenal. Cuando usted mira a Jesús en la tierra, Él estuvo en la tierra, pero dijo: yo no soy de este mundo, ni ustedes tampoco son de este mundo. Amén. Él no se centró en nada de lo terrenal. Él vino a hacer la obra que vino a hacer y quería regresarse con el Padre. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. El hombre terrenal es un hombre carnal. Hermano, entonces no voy a tener ni casa, ni carro, ni nada. Cuidado con las ambiciones. Yo digo, usted puede tener lo normal, lo necesario. Pero cuando tiene lo necesario y usted sigue siendo un mundanote, terrenalote acá, usted está demostrando exactamente ¿qué? Una manifestación de la carne. Porque eso le roba no solamente tiempo para con Dios, sino tiempo para servirle a Dios. Aleluya. Vivir según la carne es centrarse en lo terrenal, en lo físico, en el poder, en el dinero, en las cosas como casas. Oiga lo que le dije, no dije casa, dije casas, muebles, reconocimiento, posiciones, mentes preocupadas por lo terrenal y lo mundano. Usted vive aquí para agradar ¿a quién? Como hijo de Dios. A Dios, exactamente. Pero se da cuenta cómo mezclamos nosotros las cosas. Esos son deseos carnales. ¿Cómo me quiero presentar ante Dios? El domingo pasado hablábamos del sacrificio para Dios. ¿Por qué? Porque lo amo, porque lo valoro. ¿Cómo es que yo lo hago? Pero dése cuenta exactamente lo que es el ser carnal. Se centra en lo mundano y se centra en lo terrenal. Cuando usted se centra en esas cosas, ¿sabe qué hace pensar al Señor? Que usted no tiene fe, que usted realmente no le cree. Porque decimos una cosa con nuestra boca, pero nuestros hechos están demostrando todo lo contrario. ¿O no? Nos delatamos a nosotros mismos. Eso es vivir en la carne según las Escrituras. Vivir en la carne es centrarse en el bienestar y la comodidad de sí mismos y de su sociedad. Yo. Y en el reino de los cielos no es yo. ¿Cierto o no es cierto? Es tú. Amén. Yo, primero yo, segundo yo, y luego lo que sobre para ti. No, esa no es una ley del reino. Hay gente que quiere verse bien para consigo misma y para con la sociedad. Y es religioso, viene a la iglesia y todo, pero solo de una manera religiosa. Eso es vivir en la carne también. Alabado el nombre del Señor. Es egocentrismo, aleluya. Quieren ser ellos mismos y su sociedad. Las personas más cultas dependen de sus buenas obras y servicios para ser aceptas ante Dios. Mira, hay muchas iglesias que se preocupan mucho y es bueno hacer obras de caridad. Pero reemplazan el evangelio, reemplazan el servicio al Señor realmente por una obra de caridad y ya no predican el evangelio. Porque ellos, cuando lo hacen, quieren verse bien ante la sociedad. La sociedad dice, esos son dadivosos, esa gente, olvídate, da. Entonces le levantan el ego. Y por esas buenas obras es que mucha gente cree que está viviendo en el Espíritu. Pero lo hacen solamente como una apariencia. Es vivir conforme a nuestras ideas y pensamientos. Yo tengo mi idea, podría decirle personal, de lo que es la vida. Tengo mis propios pensamientos, como Luis de la Cruz que soy, y usted también los tiene. Ese es el hombre carnal, que todos los días dice, no lo hagas así, hacelo de esta manera, hombre. ¿Y cómo es que yo peleo esa batalla, esa lucha, esa pelea? ¿Cómo peleo sobre mis pensamientos, sobre esos deseos que hay realmente en mí, esas ideas? ¿Cómo las peleo yo?
con los pensamientos del Señor, con la voluntad del Señor. ¿Y sabe qué? Le voy a dar un secreto. No le gusta mi carne. ¿Cuántos se han visto en esa gran pelea? Que de repente le viene el pensamiento, yo quiero hacer esto, y el Señor dice, no, eso no me agrada a mí. Porque le viene la escritura a su corazón. Y su carne sí lo quiere hacer. Sobre todo si aquello que de repente se le apareció por ahí es apetecible. ¿Sí o no? Hay gente que vive así conforme a eso. Viene a la iglesia, dice que es cristiana, pero lo que prevalece son sus propios pensamientos. Si prevalecen tus propios pensamientos a lo que dicen los pensamientos de Dios, tú eres un carnal. Así de sencillo. Así de sencillo. Si prevalecen tus ideas por sobre las ideas que Dios nos ha dejado en su palabra, tú eres un carnal. Y esas nacen de tu alma, de tu corazón, de tu mente. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces es vivir conforme a las ideas y pensamientos desobedientes y rebelándose a lo que Dios ha establecido. Bendito el nombre de Dios. Porque su palabra nos reprende en nuestro proceder carnal. Gloria a Dios. La mente carnal también, aleluya, puede centrarse en la religión. ¿Sabe que usted puede ser bien religioso y ser un gran carnalote? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que puede ser un gran religioso y puede ser un gran carnalote? ¿O no? Es que si es religioso, entonces tienes a Dios. ¿Puede un cristiano llegar a ser un religioso y no tener el Espíritu de Dios? Ay, Señor. La mente carnal puede también centrarse en la religión. Es vivir una vida de ceremonias, rituales y tradiciones. Óigalo bien. Celebran las tradiciones, celebran los rituales, pero ¿sabe qué? La persona sigue siendo carnal. Porque vengo, hago lo que tengo que hacer, luego regreso y vivo mi vida. Porque en la idea religiosa yo ya cumplí. Ellos creen que esa es la relación con Dios, hacer el rito religioso. No, cuidadito con pensar de esa manera. Porque esa es una idea carnal. Alabado el nombre del Señor. Puede una persona ser religiosa y puede vivir, aleluya, separado de Dios. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Bendito el nombre del Señor. Puede tener en su mente puesta la religión y en su bienestar y no en Dios. ¿Por qué? Porque confía en sí misma la persona. O sea, son mis ritos los que me salvan. Veamos un ejemplo. Mateo capítulo 23, versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cómo le dijo el Señor? Espérate, hermano, ¿quiénes eran los que mejor guardaban la ley? Estos dos eran de los altos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice, porque sois semejantes a, ¿qué dice? A sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor? El sepulcro, nosotros tratamos de ponerlo bien bonito, ¿verdad que sí? Le ponen un mausoleo, hay letras hasta de oro, una casita y todo. Se ve bonito, pero lo que está dentro, ¿qué es? Dice, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los escribas? Yo digo que cuando Pedro y los discípulos oyeron esto, se quedaron con la boca abierta. Pero si estos son para nosotros tenidos como los que están hasta allá arriba con Dios, y el Señor Jesucristo le llama, no solamente le dijo
hipócritas, sino que le dijo sepulcros blanqueados, les dijo. Ahí lo que les está diciendo es, ustedes no tienen una vida con Dios. La vida de ustedes es una vida carnalota. ¿Sabía usted que estos eran unos avaros y medios? ¿Sabía usted que ellos solamente pensaban en ellos mismos? A ellos les gustaba la posición. Oiga bien, los deseos de la carne que van en contra, aleluya, de los deseos del Espíritu. Ahí estaba el que daba el Espíritu y no lo pudieron discernir. ¿Por qué? Porque eran ellos mismos. Ahí estaba tratando de darles un consejo, pero como dijo el apóstol Pablo, ¿se recuerda lo que le dijo? No sé si todavía se recuerda lo que le dijo a los corintios. ¿Qué les dijo? Eso les dijo exactamente. ¿Ah? No les puedo hablar a ustedes, aleluya, como a personas ya maduras, sino como a niños, les dice. Y aquí el Señor le está hablando a gente realmente que no tiene vida. Gloria a Dios. El 28, ¿qué dice? Así también vosotros por fuera. Dijo, ok, ¿quiere que les muestre lo que es un sepulcro? ¿Va que sí? Va. Aquí es así. Ahora, se los voy a aplicar, le dijo. Ustedes parecen sepulcros blanqueados, le dijo. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis, ¿qué dice? Justos a los hombres. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mire, yo he hablado en algunas ocasiones acerca del vestuario, ¿verdad que sí? A mí me gusta el vestuario decente de los hermanos y de las hermanas. Óigalo bien. Y hay gente que en algunas iglesias se visten bien decentemente, podríamos decir, faldas largas, amén, bien tapadas y todo. Pero tienen envidia, pero tienen odio, pero no perdonan, pero tienen amargura en su corazón. ¿Sí me doy a entender? Andan murmurando, andan mintiendo, andan haciendo un montón. Todo eso no se ve. La apariencia que pueden tener por fuera es muy bonita, pero por dentro están, dijo el Señor, podridos. Y yo no estoy criticando a la gente que se viste decentemente, no, yo la admiro a la gente que se viste decentemente. Porque el Hijo de Dios ¿sabía usted que esa también es una manifestación carnal? Por lo menos que las hermanas me digan amén. Porque si usted se quiere, imagínese que usted se ponga ese pantalón así bien apretado y se le ve todo a usted. Qué espiritualidad la suya, ¿verdad que sí? Esa no es espiritualidad. Llamando la atención. Egocentrismo sobre usted. No, hermanos, que yo no me he visto para... No, pero somos hijos de luz. Yo no puedo ir a usted y decirle, hermana, mire, déjame ver cómo vino. A usted ya no tiene que venir. No, porque usted sí es alguien que nació de nuevo. Usted lo tiene que entender. Porque ahora usted quiere agradar a Dios y no a los hombres. Quiere agradar a Dios y no a usted misma o a usted mismo, hermano. Amén. Amén. No voy a decir otro amén porque si no se termina el mensaje. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mire con lo que se enfrentó el Señor Jesucristo. Un grupo religioso muy fuerte y aparentemente muy cerca de Dios. Aparentemente, ante los ojos de los hombres. Pero cuando vino Jesús, les leyó la cartilla. Les dijo, ustedes son unos grandes hipócritas. Son unos orgullosos, son unos egoístas, son unos rebeldes. Necios, se autojustifican a sí mismos, son sabios en su propia opinión porque no quieren escuchar la voz del Padre a través de Jesucristo. Aleluya. Mire, hermano, vivir en el Espíritu no es fácil, porque tiene que pelear contra su carne. Y si usted no es de los que ora y busca a Dios, es peor para usted. No la va a poder hacer. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Número 3. Hoy está bien callada la iglesia. No sé a qué se deba.
Vivir en la carne o seguir los deseos de la carne, ¿es sabroso o no es sabroso? A ver, dígame, ¿sí o no? Claro que es, ajá. Sí, vivir en el Espíritu. Ay, 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 ay. Porque tu carne todo el tiempo está reaccionando, pensando, que olvídese, pelea con todo. Entonces, usted cuando no puede hacer algo, cuando de repente el Señor dice, cálmate, trátalo con amor. Ah, Señor, con amor, ya me cansé, Señor. ¿Sí o no? ¿Ah? Cuesta, yo sé. Pero mire pues, mire. Medite cuando usted vaya a vivir en la carne. Cuando usted quiera hacerle caso a su carne. Porque las consecuencias son terribles. Y usted se pudo haber quedado con su gusto en algún momento de pelea, en alguna situación. Usted dijo, gané. Ajá. Aquí soy yo quemando, yo soy la que mando. Yo gané. Ajá. Dice usted, ¿verdad? Según usted ganó. Pero realmente usted perdió. Porque ir conforme los deseos de la carne nunca va a producir buenos resultados. Jamás. Y eso se lo garantiza el Señor. Eso ya es una ley que estableció el Señor. Dice que seguir los deseos de la carne, ¿qué es? Es muerte. Y a usted no le conviene, ni a mí me conviene. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en la carne? Te estás autodestruyendo. Óigalo bien, nos estamos autodestruyendo. Sin darse cuenta, usted piensa que está ganando, usted piensa que se está saliendo con la suya, usted piensa que nadie vio, y se salió con su capricho, con su gusto, porque su carne le ganó. Se está autodestruyendo. Por el momento quizás, como dijo el sabio Salomón, que si el Señor estableciera juicio, ni bien se peca, no existiera nadie en la tierra. Pero por su misericordia, Dios te da una oportunidad. Pero no solamente te vas a destruir a ti. Cada vez, oiga mi hermano, mi hermana, cada vez que usted y yo reaccionamos conforme a la carne, nos estamos autodestruyendo nosotros, y aunque usted no lo crea, estamos destruyendo lo que está a la par de nosotros. Porque usted se está matando. Pero si sus hijos lo están viendo desde pequeñitos, dice, así es la vida. Ellos saben cuando nosotros estamos mintiendo, cuando nosotros estamos murmurando, cuando nosotros estamos actuando injustamente. Ellos, o como dicen, ¿verdad? O a poco no oyen cuando usted se echa esas palabritas bien bonitas. Si lo oyen o no lo oyen. Y ellos están, mire. ¿Y tú qué miras? Cuidadito vas a... Así hacen nuestros hijos. Ya quedó. ¿Sí se da cuenta? Porque usted dice, usted y yo decimos, somos hijos de Dios, tenemos una relación con Dios, ¿verdad que sí? Y le estamos siendo de modelo para nuestros hijos, va. Pero de repente se vienen esas manifestaciones carnales. Así están aquellos. Así tiene que actuar un cristiano. O sea que yo me estoy autodestruyendo y automáticamente le estoy enviando ese tipo de mensaje a mi hijo o a mi hija. Usted y yo no lo podemos reprender porque ellos lo aprendieron de nosotros. Amén. Y se lo van a echar en cara. Y nosotros todavía nos ponemos nuestros. ¿Qué es eso? Porque esa es otra manifestación carnal. ¿Sabe que muchos hijos de cristianos han terminado siendo rebeldes hasta donde ya no? Porque le hemos demostrado un cristianismo, pero que deja mucho que decir. Gloria a Dios. Cálmate, Luis de la Cruz. No podrás vivir en paz. Vivir una vida carnal no te trae paz.
no te trae paz. Imagínense, ¿verdad? Un problema cuando alguien te hizo algo, te falló, no, la manifestación carnal, ¿cuál sería? Enójate, no le hables y véngate. ¿Cierto o no es cierto? Yo le hago la pregunta, ¿eso produce paz en usted? ¿Verdad que no? Le gusta la carne. Es que yo me llamo tal y va a ver quién soy yo. Va que sí. Y hasta caras hacemos. Lo vemos o la vemos. ¿Quién está perdiendo? ¿Quién está perdiendo? Tú y yo. Esta es una manifestación de la carne. Pero si actuamos conforme al Espíritu, regresemos a la idea otra vez. Te peleaste, te ofendieron, te dijeron esto y lo otro. Ahora tienes que reaccionar conforme al Espíritu. A ver, ¿cómo sería entonces? Tu carne te dice, y hay unos diablillos, ¿verdad que sí? Que te dicen, ¿la viste? Dile, y tu carne está, yes. Es que yo imagino cómo se mueven los demonios, hermano. Pero está una vocecita bien tranquilita. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Mira, ¿sabes quién eres en mí? Sí, ¿verdad? Perdónale. Anda a hablar con él o con ella. Perdónale. ¿Qué le dice su carne cuando le dice eso el Espíritu a usted? No, es que tú no sabes. No lo sabe. No lo sabe el Espíritu. ¿Sabe cómo te trataron? ¿O no? ¿Sabe que hasta barrieron contigo? Pero si tú decides tragártela, sí, Señor, te voy a hacer caso. Mire, en ese momento su carne la está retorciendo. No quiere. Es que esa es la verdad, no quiere. Pero el estar en esa condición le hace más miserable. Y mire, y usted de repente va, te voy a hacer caso, Espíritu Santo. Pero te siente que la sangre se le sube y se le baja, Y todavía actuamos un poquito carnales. Mira, quiero hablar contigo. Así con una voz así un poquito tosca, que sí. Quiero hablar contigo. Espiritual. Bájale. Mire, en ese momento se siente bien feo carnalmente hablando. Pero yo le aseguro una cosa, que si usted y yo lo llegamos a poner por obra, usted va a quedar en paz. Eso es asegurado por Dios. Usted, como decía el canto, va a ir a dormir tranquilito o tranquilito. Pero si no, que para aquí, que para allá, que para aquí, que para allá. Híjole, hermano. Háblanos, Señor. Aleluya. ¿A cuántos se les queda el enojo? No dejes que el sol se ponga, dice. Y de repente el Señor permite de que, porque a veces tú enojado no quieres oír la voz de Dios, pero fíjate cómo es el Señor. Te lleva a alguien. Permite que alguien haya podido ser testigo. Y te da un consejo. Vení. Mira, tal y tal cosa. Sí, está bien. Ok. Te dicen si está bien. Ok. Pero llegarlo a poner por obra es otra cosa. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Estás en problemas. Estás mal. Y mira, aquí te envío a alguien para que soluciones primeramente tu problema dentro de ti y soluciones el problema que causaste. ¿Se da cuenta lo lindo que es reaccionar en el Espíritu? No es fácil, pero es lo que te va a traer paz y gozo. Amén, hermanos. Como no le alaba, me sigo tardando. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir entonces en la carne? Serás una persona problemática.
Todo el tiempo una persona carnal es problemática en todas partes, aún en la iglesia. Porque las cosas se tienen que hacer a su manera, en su familia. O sea, la reacción carnal siempre va a crear una contaminación en donde quiera que esté por el proceder que se tiene. Es increíble cómo se puede cambiar un ambiente cuando la persona es espiritual y cuando la persona es carnal. Es increíble, hermano. Porque si tú llegas a un lugar y llegas con una actitud de humildad, todo es, olvídate, no te va a ofender cualquier cosa, pero si llegas como que si eres la reina de Inglaterra. Yo vine y soy la más especial o el más especial aquí. ¿Ah? Reacciones carnales que no traen ninguna bendición. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en la carne? No podrás agradar a Dios. No podrás agradar a Dios. Ni Cristo puede estar en ti, como lo dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Porque dice que si vivís en la carne, entonces Cristo no puede estar en ti. Y eso es cosa seria, no tener a Cristo en nosotros. Moriremos espiritualmente. Mire, yo le temo, si a algo le temo yo, es a morir espiritualmente. Dios mío, no me puedo imaginar yo. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto gente bien llena del Señor en algún tiempo y luego no se les puede hablar ni del Señor después. Se murieron de una manera horrible. Y es que pareciera ser que el Señor no satisfizo sus necesidades, sus deseos, y por eso es de que la persona se sintió como hasta ofendida con Dios y dijo, ¿para qué yo sirvo a Dios? Yo puedo vivir por mí mismo o por mí misma. Una reacción carnalota, ¿sí se da cuenta? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque el diablo lo que está buscando realmente nosotros es que nos muramos espiritualmente. Todo, tu dinero, tu casa, no le importa nada de eso. No, tu fe, tu vivir en el espíritu es lo que él está buscando. Que es, si te hace vivir en la carne, dice, aquí te tengo, dice, y sin darte cuenta, y yendo a la iglesia, cantando y orando, te estoy matando poco a poco. Qué triste que tengamos al Señor y que nos esté dando palo y que estemos a punto de alejarnos de los caminos del Señor. Muchos ya no están en los caminos del Señor. Se murieron espiritualmente. Yo miro algo así, yo no apunto al dedo, digo, Señor, líbrame, Padre, porque yo también estoy aquí, Señor, y no importa que sea pastor. Yo me veo todo el tiempo en ese peligro. Y necesito echarle ganas, ¿por qué? Porque si hay algo que no quiero que me pase es vivir en la carne. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya lo viví. Sé cómo se siente. Es una miseria vivir en la carne. Puedo satisfacer muchas cosas que yo quiero, pero es una miseria, hermano. No es nada bonito vivir en la carne. Nada bonito. Vivir en el espíritu a lo mejor se viva bien tranquilito, quizás no con tantas cosas, pero una cosa sí es segura, tiene paz y gozo. Tiene esperanza usted. Aleluya. Vive como que si estuviera ya en el cielo. Gloria a Dios. Morirás espiritualmente por tu manera de vivir. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en la carne? Óigalo bien esta. Serás usado por Satanás. Vas a ser usado por Satanás. Porque el que vive por el Espíritu, a ver, quiero los espirituales, estoy necesitando a este, a otro. A ver, espiritual, vení para acá. Te voy a poner. Pero si eres carnal, dice, este me sirve para mis planes, dice. Este puede destruir una iglesia. Este puede hablar mal de alguien. Este se puede aprovechar de alguien. ¿Por qué? Porque solo piensa en sí mismo. Porque solo piensa en complacerse. Porque no le importa el reino de Dios ni nada, sino que le importa él mismo. Por eso una persona carnal
hermano, es una pieza muy importante para Satanás. Con ellas ha destruido iglesias, Satanás. Yo tanta gente que se ha, ¿cómo le llaman? La palabra es revelado en las iglesias y las ha partido. Esa es gente carnalota, que buscan su propia gloria. No les importa si se pierden las almas, no les importa esto ni lo otro. Ellos lo que quieren es exactamente quedarse con la de ellos. El diablo los inspiró para eso. ¡Aleluya! Los personajes bíblicos que vivieron conforme a la carne, no les fue nada bien. Vimos la historia de Saúl cuando lo leímos. No le fue bien. Vivió todo el tiempo amargado. Se quedó sin bendición. Qué tremendo. Y dice que la lloró amargamente, dice, pero no la pudo alcanzar, dice, ya después. Eso es triste. Aleluya. Gloria a Dios. Una persona carnal es una persona insatisfecha. Pablo dice que había aprendido. Oiga, hasta para eso le enseñaron a Pablo. Sé tener mucho y sé tener poco. Para todo he sido enseñado. ¿Ah? Porque nosotros somos buenos para alabar al Señor cuando todo nos va bien y cuando tenemos suficiente, ¿verdad? Pero cuando la cosa empieza, ya como que sí. ¿Sí me entiende? La carne empieza a rebelarse. Pero es increíble, aleluya, que una persona que tiene al Señor está satisfecha. Porque si tengo mi frijolito y mi panito y mi cafecito, que es lo necesario en ese momento, levanto mi mano al Señor. No tengo, Señor, un steak, pero ¿sabes qué? Puedo llenar mi barriguita, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? No, esto ni ponerme esto, ni tener esto, ni lo otro. No. Con que tenga lo necesario. Con que tenga para cubrirme. Y mire, hermano, dice el Señor, busca al Señor primeramente y lo demás os vendrá por añadidura. Muchas de las cosas, el creyente verdadero no las busca, a Él lo buscan las cosas. Santo Dios. Porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y un poquito más allá nos da el Señor, ¿verdad? Es que el Señor es bueno, hermanos. Él es muy bueno con nosotros. Es que a usted y a mí nos conviene vivir una vida espiritual. Por eso tenemos que buscar la presencia del Señor. ¿Por qué entonces, aleluya, cuáles son las consecuencias de la persona que vive en la carne? Será una persona insatisfecha porque nada le parece. La persona carnal, todo lo que hace él o ella está bien, pero lo que hacen los demás está mal. ¡Qué carnalotes! Ay, Señor, ayúdanos. ¿Sí se da cuenta? Mire, hay temas que hablarlos, híjole, el pastor no hable de eso, ¿verdad? Hace algunos tiempos atrás hablábamos acerca el sexo, las relaciones sexuales son manifestaciones de la carne, pero son normales, y Dios las ve santas, cuando están en el matrimonio. ¿Sí me entendió? Porque ahí menciona fornicarios y adúlteros, el hombre casado, el joven antes de casarse. Eso quiere decir de que una relación sexual es buena en el matrimonio, pero fuera de ella es una manifestación carnal. Y todos en algún momento la podemos tener. Una tentación o una lucha en la mente, en el corazón. Esa es una manifestación carnal. ¿Sí se da cuenta cómo es la cosa? Hay cosas que son normales en los parámetros de Dios, pero lejos o fuera de los parámetros de Dios es cuando usted y yo tenemos que cuestionar el deseo que hay en nosotros. ¿Este deseo se acomoda a lo espiritual o está contradiciendo? Aleluya. Recuérdese de una cosa: si le hace caso a su carne y lo lleva a cabo, le va a ir mal. Dígale que sea la voz suya, te va a ir mal, dígale. No te va a ir bien. No le tenga miedo, dígaselo. Es que dijo, te va a ir mal, dijo así. No, te va a ir mal si vas conforme a los deseos de la carne. A todos es eso.
nunca sus deseos de la carne van a producir buenos frutos, hermano. Mire, yo me gozo en la paz que tengo. Yo me gozo en el gozo que tengo. Estoy contento con lo que Dios me ha dado. Ya le dije, la casa la debo, no tengo carro, todo lo debo. Pero estoy contento. Porque todo esto no es mío. Amén. Lo de allá arriba sí es mío. Aleluya. Amén. Allá no tengo que pagar biles, aquí tengo que pagar biles. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cómo vencer la vida carnal en nuestras vidas? ¿Cómo vencerla, hermanos? Aleluya. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema. Tengo un problema. Y ya le dije, todos nosotros, hay una área en la que somos débiles. Hay una área que nos cuesta a nosotros ganarla. Cuando el otro la escucha, y a ti ese es tu problema, te dice. Y luego tú le cuentas el tuyo. ¡Qué bárbaro! ¿Sí me entiende? Porque todos hemos vivido diferentes circunstancias. Entonces, tengo que reconocer que tengo un problema en mí. No se excuse. La vez pasada el Señor nos decía, no te excuses, enfrenta el problema que tienes. Porque, ¿y sabe por qué nos excusamos, verdad? Porque no queremos cambiar, aleluya, porque sabemos lo que nos va a costar el hacerlo. Ay, es que, hermano, yo no puedo. No, recuérdate eso, tú no lo puedes hacer solo, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas la ayuda del Señor, porque esta lucha no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, dice la Biblia. Eso no lo dice solamente por decirlo, lo dice porque así es. Necesitamos arrepentirnos. Si descubrimos que tenemos un mal, necesitamos arrepentirnos ante Dios y pedir perdón. Pedir perdón. Señor, yo te pido perdón, Padre, porque en esta área, Señor, sé que la he regado, me ha costado, Señor, pero ¿sabes qué? Yo la voy a superar en el nombre de Cristo. No yo, Señor, sino tú en mí, Padre. ¿Cuándo cree que lo pueden hacer? Es ahí donde sí se vale la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el Espíritu le va a hacer producir ese tipo de fruto. Amén. Y ya aprendimos lo que son los frutos del Espíritu. Gloria a Dios. La tercera sería buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios para poder vencer las pasiones carnales. Tener en cuenta su palabra a cada momento. Mire, hermano, todas las experiencias, mire, usted está en la computadora, usted está haciendo un trabajo, usted está platicando con alguien, cualquier cosa que usted, cualquier actividad que usted esté haciendo, traiga la palabra del Señor todo el tiempo. Ok, estoy en esta situación, Señor. ¿Qué dice tu palabra que yo debo de hacer en este momento? ¿Cómo debo de reaccionar yo en este momento? No va a tener de otra. Ahí va a estar la lucha. Porque la carne le va a decir, haz esto. Pero como usted agarró la palabra y dijo, ok, sí, Señor, me acordé de tu palabra, Padre. Ok, ahí le voy, Señor. Y así es como usted va a empezar. Yo me recuerdo de un problema que tuve una vez en el trabajo. Hace años. Híjole. Ay, ¿sabe que se lo cuento o no se lo cuento? Carnalote. Todo lo quiere saber. Y regañé a una persona. Pero fíjese cómo fue la cosa, ¿verdad? Y me enojé. Pero en ese momento recibí una reprensión del Señor. No dije nada malo, no, pero como que si quería guardar enojo. Porque la persona me contestó de regreso. Y me dijo, ve a hacer la paz con ella, me dijo. Ah, Señor, dije, qué bárbaro. Dije, no, Señor, yo soy el jefe. Dije, no, si Él es el jefe. No lo quería hacer, hermano. Y se lo tuve que decir a esa persona.
Mira, le dije, y le dije, ¿verdad? Lo que le tenía que decir. A la próxima te echo. Nada se crea. Fui y le dije lo que Dios había puesto en mi corazón. Y se me quedó viendo así como con cara así bien sorprendida. Porque decía que yo era malo, fíjese ella. Así decía. Ese manager es malo, decía. Y yo creo que por eso fue que el Señor dijo, ve y le hablas. Y mire que la relación ahí cambió, hermano. O sea, ella no era cristiana. Y le pudimos ser de bendición. Pero cuesta. ¿A cuánto les ha costado aquí ser espirituales? ¿O todavía no se ha decidido a ser espiritual? Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Cómo vencer la vida carnal en nuestras vidas? Tener en cuenta que cuando lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. Tenga en cuenta todo esto. Todo el tiempo, hermano, que usted, cuando de su boca quiere salir algo malo, un enojo, una ira, una injusticia, recuérdese, está desobedeciendo a Dios. Si usted tiene vida espiritual, usted no quiere ofender a Dios. Usted está desobedeciendo a Dios y desagradando a Dios y dando ventaja al enemigo para que obre en su corazón. ¿Cómo vencer la vida carnal en nosotros? Sepa que cuando lo haga, se va a estar muriendo. Entonces, si sabe que se va a estar muriendo, usted va a decir, momentito, yo no puedo actuar así. Seamos conscientes. Cuando hagamos algo, pongámonos a pensar si vamos a hacerle daño a alguien. Si no estamos colaborando con alguien. Esto es algo muy importante. No seamos egoístas, porque el egoísmo es una reacción carnal. Entonces, recuérdese de esto, hermano, porque es algo muy importante. En el capítulo 3, ya estoy terminando, póngase el cinturón ya de seguridad. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, mire lo que le dice el Señor a la iglesia. A la iglesia. Diga conmigo, a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Él las conoce, de todos nosotros las conoce. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, léalo, que tienes nombre de que vives. Ahora, ¿de dónde se sacó eso el Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo esa iglesia entonces? Viviendo en la carne. Se había acostumbrado a vivir en la carne, y el que vive en la carne no puede agradar a Dios y muere espiritualmente. Dice él, yo conozco tus obras, que tienes nombre, o sea, que vas a la iglesia de Dios del evangelio completo, pero que estás muerto. Eso es duro, hermano. Que Cristo, porque Él es el juez de toda la tierra, que Cristo te venga y te diga, tú estás muerto, Dios mío. Eso es lo peor que te puede pasar a ti y a mí. Está muerto. Ahora mire lo que le dice. Sé vigilante. ¿Sí se da cuenta? Y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, todavía le quedaba, o sea, estaba medio asurumbado, todavía estaba así. Ya estaba casi noqueado. ¿Sí? Más te vale que afirmes esas cosas que todavía te mantienen en pie, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sigue el versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. ¿Sí se da cuenta? O sea, en pocas palabras, iglesia, no va a tener excusa, porque tú lo has escuchado y tú lo has oído. Así le está diciendo a la iglesia, tú no tienes excusa, le dice. Tú lo has escuchado y tú lo has oído. Y guárdalo. ¿Y qué le dice? Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Eso es serio. Sí se está dando cuenta de qué está hablando ahí, ¿verdad que sí? Se murió espiritualmente y se quedó. Así de sencillo. ¿Cuántos se quieren quedar acá? Nadie. Debemos de dejar de vivir esa vida carnal entonces. Porque recuérdese, ya estoy terminando. Yo le dije, nuestra relación espiritual con Dios, de ella depende todo lo que nosotros hacemos acá en la tierra. Nuestros matrimonios. ¿Por qué muchos matrimonios están quebrados? Por la vida carnal. Por la vida carnal. ¿Por qué no se sostiene un matrimonio? Por lo carnales. Porque si el Señor lo establece y pone los reglamentos de cómo debe de guiarse un matrimonio y usted no los cumple, hermano, usted está destruyendo su matrimonio. Lo está destruyendo. Hay una ley establecida por Dios para el matrimonio y hay de aquel que no lo siga. Porque el que no lo sigue, aunque ore, ayune y haga lo que haga, está carnal. Es un carnal. Y usted sabe lo que le dice al esposo y a la esposa. Se han quebrado mucho, aún dentro de la iglesia, porque se han muerto espiritualmente. Igualmente las familias, las amistades, las iglesias. Grandes problemas por el hecho de vivir en la carne. Muchos se han quedado sin trabajo. Muchos se han quebrado en la vida, hablando en todo sentido de la palabra, emocionalmente, financieramente. ¿Por qué? Porque reaccionamos conforme a la carne. Y así nadie se puede sostener. Nadie puede sostener una relación con nadie si es una persona carnal. Pero lo más triste es que muchos están vagando por el mundo metidos en la inmundicia y otros ya en el infierno por no poder controlar su carne. Hay gente que le gusta simplemente. Por eso mucha gente no se arrepiente, porque le gusta vivir en la carne. Y todos estos ejemplos, hermanos, deberían de servirnos a nosotros, que todavía creo yo que el Señor es como la iglesia, ¿sabes? No dejes morir todavía lo que está todavía vivito, porque te vas a desgraciar la vida y se la vas a desgraciar a otro. Tenemos que poner nuestra vida en balance. Tenemos que saber que es una pelea que tenemos todos los días. Y debemos nosotros de decidir vivir en el Espíritu, porque si no, hermano, no vamos a parar bien. Este es el consejo que el Señor nos da. Y todos estamos luchando en alguna área, pero no nos podemos quedar estancados y necesitamos ganar la guerra. No traiga su pasado. Déjelo atrás porque Cristo ya lo hizo una nueva criatura. No trate de excusarse. No es que yo soy... No, hermanos. Necesitamos nosotros cambiar porque si no, cuando menos lo sienta, está muerto espiritualmente. Y qué bueno que el Señor nos hable, hermano. Qué bueno que el Señor nos dé su consejo. Cuando yo veo este mensaje, digo, ¿cuánto nos ama, Señor? Porque todos los días nos quieres perfeccionar, Padre. Por eso la vida del cristiano es una vida emocionante, porque usted todo el tiempo está en una lucha, pero usted es el que va a decidir si va a dejar que gane la carne o si gana el espíritu. Amén. 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 Dele gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué estás produciendo? ¿Qué está produciendo tu vida, hermano?